Nuestra siguiente ponencia viene a cargo de un periodista de larga data, el señor Julio Martínez Pozo, quien nació el 5 de febrero del año 1963 en Bayona. Es uno de los comunicadores más activos e influyentes del país en las últimas 3 décadas. En principio se dedicó plenamente a la prensa escrita, recorriendo desde la redacción del periódico Caña Brava. Su mayor proyección se ha producido en la radio, primero durante 23 años, como una de las principales figuras del gobierno de la mañana en la Z101, y desde hace 12 años como el principal comentarista y conductor de El Sol de la Mañana 106.5. Desde hace casi 2 décadas preside la productora de radio y televisión de medios Marpo, que difunde los siguientes espacios: El Tribunal de la Tarde, Tiempo de Orientación, Diálogo Semanal, Encuentro Informal y Toque Final. Recibimos con su conferencia magistral ¿Qué tanto impacta la opinión pública de los medios tradicionales en las redes sociales? Al periodista Julio Martínez Pozo. No me siento sin ella, ¿no? Bueno, señores, yo agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes, pues compartiendo estas ideas. Gracias a Kevin Faña por haberme invitado, y gracias a todos ustedes. Y bueno, se me propuso que hablara del impacto de los medios tradicionales en las redes sociales, el impacto, y la verdad es que me hice una pregunta de inmediato, que tal vez ustedes me pueden ayudar a responderla, porque la verdad es que no tengo respuesta. ¿Cuáles son esos medios tradicionales? ¿Cuáles son? Porque en verdad lo que nosotros conocíamos como medios tradicionales, que son aquellos medios que fueron surgiendo con las nuevas tecnologías de las revoluciones burguesas. Hablo, por ejemplo, de la Ilustración, hablo de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Cuando me refiero a las revoluciones burguesas, bueno, esas revoluciones burguesas que la mezclo, aunque algunas fueron tecnológicas como la Revolución Industrial, otras fueron políticas como la francesa, otras fueron digamos más intelectuales como la Ilustración, pues tienen que ver con lo que fue el desarrollo de los medios de comunicación, porque si una revolución tecnológica aporta los artefactos tecnológicos que nos van a servir para hacer la comunicación, pues otras revoluciones montan las condiciones, porque está la imprenta, pero para usarla necesitamos la libertad de imprenta. Para trabajar en los distintos medios necesitamos la libertad de expresión del pensamiento, etcétera. De manera que todas estas cosas están coaligadas. Entonces, digamos que de estas revoluciones salen lo que estamos hoy ubicando como los llamados medios tradicionales de estas revoluciones.
En primer lugar, estamos hablando del periódico, podemos ir subiendo, estamos hablando del periódico. El periódico, los impresos, que lo asociamos mucho con la imprenta, pero más que la imprenta, están asociados al teletipo, porque lo que hizo la imprenta fue que permitió la más amplia difusión de los libros. Y después, cuando la tecnología de la imprenta se juntó con la del teletipo, fue que aparecieron los periódicos. Y digamos que este es el primero de los medios que estamos llamando tradicionales. Bueno, después de los impresos, con el descubrimiento de las ondas hertzianas, viene entonces la radio. La radio, cuando Hertz pone en práctica las ideas que Maxwell ya más o menos había planteado, pero realmente el que la lleva a la práctica es Hertz. Por eso digamos, las ondas de radio van a tener su nombre, las ondas hertzianas. Bueno, viene la radio y ya tenemos esta combinación de dos medios que están entre los que sigo diciendo que hoy llamamos tradicionales, y entonces van a hacer una combinación. Estos dos medios realmente van a interactuar. Los medios tienen una gran interactuación. Está la espontaneidad de la radio, pero sigue siendo muy importante pues el impreso, porque la radio, por razones de brevedad en la información, no podía entrar en muchos detalles, y entonces se necesitaba el impreso para ir tras los detalles de una información. Y ahí había una combinación más o menos perfecta. Llega un tercer medio, ya a principio, en el primer cuarto del siglo XX. En el siglo XX apareció prácticamente todo, pero bueno, llega un tercer medio, que es la televisión. Este medio, pues es un medio sumamente novedoso. Todavía está impactando porque ahora aquí lo que yo veo es a todos que tienen en la mano una pantallita pequeña. Es decir que en términos tecnológicos se produjo una evolución de la televisión y ella anda por ahí de manera distinta. Pero bueno, veámosla aparte como la televisión. La televisión entonces tiene la virtud de la imagen y se constituye en la más seria amenaza que haya tenido la radio. Se decretó la muerte de las radios. Después se descubrió que la radio podía mantener un lugarcito en la entretención, en la diversión, en la música, que podía quedarse por ahí todavía para que sirviera para esas cosas. ¿Qué pasa? Que vino el proceso de urbanización de las grandes ciudades, que ha influido en muchas cosas. Ese proceso de urbanización, me refiero al abandono de los campos hacia las ciudades, que fue una de las cosas que promovió la revolución industrial. Esto fue creando grandes centros poblacionales y necesidades de desplazamiento hacia centros
laborales. Con eso se fue descubriendo que la televisión no podía dar acompañamiento en la labor productiva. Y entonces que no se podía abandonar la radio, porque la radio todavía podía acompañarte en la labor productiva, cosa que no hacía la televisión. Bueno, entre las cosas que emergieron en el siglo XX, entre todos esos grandes descubrimientos, que el avión, que el tren de velocidad rápida, antes llegó el automóvil. Y el automóvil resulta que no era ya solo el automóvil. El automóvil se constituyó en un aliado de la radio, es decir, en otro pie de amigo, en otro salvador de la radio. Y tenemos ya ciudades muy urbanizadas con grandes desplazamientos en el tránsito, y eso solo puede hacerse en compañía de la radio, porque lo haces en compañía de la televisión y vas a tener un accidente. Entonces solo puede hacerlo en compañía de la radio. Fíjense cómo la radio se va poco a poco reivindicando, va consiguiendo un papel, y lo que va a ocurrir entre radio y televisión es que la modernidad se encarga de hacer una división. La modernidad le dice a la televisión: tú estarás en los hogares, incluso en principio, ustedes son muy jóvenes, pero en el caso mío, la televisión era un objeto de lujo de la sala. La televisión estaba en la sala porque era de las pocas cosas que uno podía enseñar a una visita, etcétera. Bueno que viera que uno tenía televisión. La televisión era un objeto de la sala. Pero ese objeto de la sala, la modernidad lo trasladó que a las terrazas, que a las habitaciones, y le reservó el lugar donde la gente estuviera ya en modo de descanso en la casa, etcétera. Ahí tú estarás con la televisión. Estás en la actividad productiva durante el día, te estás desplazando, te estás moviendo, tu compañía es la radio. Bueno, entonces hasta ahí tenemos estos tres importantes medios de información, pero en el caso de la radio y la televisión también de entretenimiento, que susciten todos sin mayores inconvenientes. Y uno, entonces, en el caso nuestro de la labor de comunicación, lo que se decía con relación a la noticia o a la información era que no, todo está más o menos bien, porque la radio pues da la información, la televisión la presenta y los impresos la comentan. Ahí están tres roles totalmente distintos que justifican la existencia de cada uno de esos medios. Hubo otro medio que no puede dejarse fuera, porque aunque su papel lo vemos más en la entretención, pero sí en lo que era la propaganda, la publicidad, etcétera, y el tema de los condicionantes ideológicos va a jugar un papel importantísimo, que es el cine. Es decir, que cuando estamos hablando de lo que serían medios tradicionales, estamos en una mesa que tiene esas cuatro patas, que empezamos con los periódicos, después le pusimos la radio, después le pusimos la televisión y finalmente le pusimos el cine.
y ahí estaban los cuatro medios de la modernidad. Están los 4 medios de la modernidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese siglo XX, también vamos a tener el satélite y vamos a tener el descubrimiento o la creación de la web. Vamos a tener la creación de la web con Tim Berners-Lee en 1990, va a crear la web, y tanto el satélite como la web van a ir a transformar algo que ya teníamos, porque nosotros teníamos el aparato de televisión, teníamos el radio, teníamos el aparato de radio, pero también después, y eso lo conseguimos en el siglo XX, por lo menos en las zonas urbanas, teníamos un teléfono en la casa. Pero ese teléfono era fijo. Ese teléfono era fijo. Resultó que con el desarrollo de otras tecnologías, ese teléfono después se hizo móvil. Ese teléfono se hizo móvil. Y después no solo se hizo móvil, sino que el teléfono se convirtió en inteligente, se hizo un smartphone. Y a partir de ahí, ¿cuál era el planteamiento con el surgimiento del smartphone? Bueno, que ya disponía de una conexión total con todo el nivel de información que se pudiera estar produciendo en cualquier parte. Que el periodismo en sentido general tocaba su fin, porque ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es conocer de los hechos y transmitirlo. Nosotros somos un puente entre los hechos y la sociedad, pero ya la sociedad no requeriría de ese puente porque hay acceso directo a la información. Es decir, todo el que tiene uno de estos aparatitos en la mano está conectado 24/7, está informado 24/7. Ahí se plantea que hay prácticamente una inutilidad del periodismo. Sin embargo, las cosas no son así. Las cosas no son así por lo siguiente. Quien tiene el aparatito en la mano está recibiendo una gran cantidad de información. Como está recibiendo una gran cantidad de información, no tiene la oportunidad de detenerse ante nada, ni de privilegiar cuáles son las informaciones realmente que tienen, digamos, mayor importancia. Ese papel, ¿quién lo seguirá haciendo? Ese papel lo siguen haciendo los medios, que trazan lo que se llama la denominada agenda setting, es decir, que no es otra cosa que colocar el orden de prioridad de los temas. Y resulta que cuando se hace cualquier encuesta, el orden de prioridades que tiene la gente en las temáticas es el mismo orden de prioridades que se ha establecido a través de los medios. Está ese asunto de que por la cantidad de información que recibo, yo no puedo detenerme absolutamente ante nada. Sin detención no hay reflexión. No hay reflexión. Es decir, cuando usted no puede detenerse absolutamente ante nada, usted no tiene oportunidad de captar las cosas. Y hay cosas que parecen simples. Como hoy era el Día del Periodista, o es el Día del Periodista, y estábamos comentando
sobre estas cosas. Yo ponía hoy el ejemplo en la radio de una señora que está en una fritura. Nosotros pasamos y vemos eso a diario. Y eso no nos impacta, no nos crea ninguna sensación. Eso es una cuestión cotidiana. Sin embargo, si esa misma señora, un artista de lente, la toma y nos las muestra, yo estoy seguro que nosotros vamos a tener sensaciones distintas frente a algo que le pasamos por el lado, pero le pasamos por el lado, no nos detenemos, entonces vamos a ver detalles distintos que él lo pudo captar. Eso pasa con la labor del comunicador. Bueno, pero eso es lo que tiene que ver con la parte de la sobre agitación, sobre oferta informativa, que definitivamente usted no termina dándole importancia absolutamente a nada y no termina reteniendo absolutamente a nada. ¿Qué es lo otro? Lo otro es que, aunque nos creamos ese engaño con la aparición de la televisión, porque con la aparición de la televisión se entendió que ver era conocer, ver no es conocer. Es decir, usted puede ver un hecho, pero usted tiene una visión del hecho que ignora muchísimas otras cosas de ese hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que pronto ya la sociedad se da cuenta que no es verdad que cualquiera que pase por ahí, que graba un asunto y que ya eso es una información. La gente sabe que eso no es una información. Por lo general, cuando la gente quiere saber de algún hecho que tiene una connotación grave o que le preocupa, si lo ha visto en alguna reproducción que ha hecho alguna persona, va a buscar un medio que le permita acreditar si eso existe. Es decir, ya no lo da como algo que ha ocurrido hasta que no lo ve confirmado, porque la labor del profesional tiene que ver con que usted va a ver lo que pasó, pero usted va a buscar todas las aristas de lo que pasó y va a comprobar el hecho, y va a buscar fuentes, y va a hacer una serie de cosas, y va a tratar de ofrecer una información lo más completa sobre esa temática, que no es el miren, vi esto, miren que esto es grave, y miren, señores, qué es lo que está pasando. Eso no es información. Y la gente ya está hastiada de eso. Pero bueno, empiezo preguntándome si existen hoy los llamados medios tradicionales, porque esta es una cosa que tenemos que tener clara. Esos medios tradicionales como tales hoy no existen. Hoy no existen, y puedo empezar por un ejemplo. ¿Cuál era de los impresos el medio, digamos, más rezagado que teníamos nosotros? Ese era el Nuevo Diario. Ese era el Nuevo Diario, que era un impreso que vivía de publicaciones legales, de divorcio, etcétera, y que no tenía una gran incidencia por razones económicas, por lo que fuera. ¿Qué pasó con el Nuevo Diario? El Nuevo Diario hoy no es un medio de vanguardia tecnológica, no lo es. Lo es. Lo es. Entonces, les pongo el ejemplo del Nuevo Diario porque ¿qué pasó con todos los otros periódicos? Los principales impresos, el Diario, Diario Libre, para mencionar, pero están los del Grupo Corripio, etcétera, pues todos tienen plataformas hoy tecnológicas y de redes que no son superadas por medios, digamos, que sin esa plataforma, que lo hayan desplazado.
no han desplazado. Es decir, si el Listín Diario es el principal periódico dominicano, el Listín Diario es la principal consulta de noticias. Si el Diario Libre está compitiendo con el Listín, el Diario Libre es otra de las principales consultas de noticias. Es decir, que cuando me hacía la pregunta de cuáles son los medios tradicionales, lo hacía llamando la atención de que esos medios no se han quedado como medios tradicionales. Esos medios saben que se enfrentaba a un desafío, o una transformación o la desaparición. Optaron por la transformación. La radio. ¿Qué pasó con la radio? La radio, en términos tecnológicos, pues lo está abarcando todo. Lo está abarcando todo. Nuestra cabina, que antes era una cabina de radio, es un estudio de televisión. Y al mismo tiempo que estamos en las ondas hertzianas, pues estamos en todas las redes y en transmisiones simultáneas y en una serie de cuestiones. Es decir, que no estamos hablando de una radio que hoy se ha quedado en las ondas hertzianas, por lo tanto no es propiamente un medio tradicional, pero cuando usted va y lo evalúa a nivel de su incidencia en las redes, pues es una incidencia que está en correspondencia con el nivel que tiene el medio. Con esto, ¿qué idea se transmite? Yo no estoy transmitiendo la idea de que no han surgido medios en la República Dominicana digitales que han adquirido importancia y que se han labrado su nicho, pero además que han fortalecido la competencia. A fortalecer la competencia, porque ¿por qué los llamados medios tradicionales se ponen la pila y entonces evolucionan? Justamente porque se sabe que es eso, o otro va a ocupar tu lugar. Entonces, bueno, ya yo tengo un lugar, yo no le voy a dejar este lugar a otro. Sin embargo, en esos otros hay aportes, hay incluso un nuevo liderazgo mediático, incluso en la propia área en la que nosotros nos empeñamos, que es la de los comentarios. Hay mucha gente haciendo comentarios, mucha gente interesante haciendo comentarios y haciendo sus aportes, incluso que desde sus plataformas digitales se han labrado sitiales respetables. Eso sin duda alguna que es así. Pero lo que he querido es que no veamos con que hay unos medios por ahí digitales y hay otros atrasados. No, aquí todo el mundo se ha puesto en lo que demandan los nuevos tiempos. Pero bueno, lo más importante es preguntarnos qué está pasando con la sociedad. ¿Qué está pasando con la sociedad? Porque se han creado nuevos liderazgos. Esto quiere decir que la atención del público está muy segmentada, sumamente segmentada. Y el que quiera mantener un liderazgo, como es el caso nuestro, ¿no? Que tenemos un sitial, luchamos día a día por preservar ese sitial, uno tiene que moverse diariamente entre dos cosas. ¿Qué es lo realmente interesante y qué cree la gente que es lo interesante? Entonces,
Tú no puedes desarrollar una agenda solamente en base a lo que tú sabes que tiene la mayor importancia, el mayor interés, porque hay otros temas que no tienen un impacto en la vida de la gente, pero sí en sus emociones, sí en su día a día, sí en su entretención, sí en sus cosas, y eso no puede estar fuera de la agenda, porque en definitiva tú comunicas para las personas, y si tú comunicas para las personas, tú no puedes ser un comunicador sin público. Sí, tú tienes que tener realmente todos los públicos y los tienes, porque tienes la posibilidad de moverte entre las distintas circunstancias. Entonces, saberlo hacer significa que voy a lograr que la gente se ponga en sintonía con un tema importante, realmente importante. Pero para yo tener ese oyente o ese televidente o esa persona que va a chequear el mensaje en nuestras redes, pues para tenerle buscando esa temática que yo sé que es importante y que él debe orientarse sobre eso, aunque eso pueda tener baja incidencia, yo tengo que acompañarle también en las cosas que él entiende que son de su interés, porque si no, no va a estar contigo. Entonces, está esa dualidad muy lamentable. Hoy en día, pues, se requiere más que nunca una labor de información y una labor de orientación, porque estamos ante una sociedad que muchas de sus certezas del pasado la tiene pues cuestionada. La gente hoy se pregunta muchas cosas. Los jóvenes se preguntan muchas cosas. No estamos hablando de los tiempos en los que más o menos uno creía tener un futuro definido. Uno creía saber hacia dónde iba. Hoy esas cosas no están tan claras. Y desde el punto de vista de la información, creo que es de donde se puede contribuir para mejorar esas cosas. Entonces, los llamados medios tradicionales siguen siendo realmente la fuente principal de información. Eso no ocurre solamente entre nosotros, eso ocurre en el mundo. De hecho, hay por ahí una cita de don Pedro Baños en esos apuntes que hizo, donde plantea esto, ¿no? Que los llamados medios tradicionales todavía cargan con el mayor peso de la información. Ahora, ¿cuál es el desafío de los medios digitales, propiamente digitales? ¿Y por qué hay esa ventaja todavía en los llamados medios tradicionales que se han transformado en medios digitales? Bueno, señores, la clave está en algo que se llama contenido. La clave está en algo que se llama contenido. El contenido hay que producirlo. ¿Por qué cuando creíamos que con un teléfono se podía hacer comunicación y mucha gente arranca y empieza a hacer comunicación, grabándose mensajitos, etcétera, pero al poco tiempo está convencida de que yo necesito ir a un estudio y yo necesito que esto esté editado, pero yo necesito también una producción de contenido? Y entonces ahí hay un choque con la realidad, porque lo que yo creía que se podía
hacer grabándome, autograbándome o poniendo a otra gente a hacer 2 o 3 grabaciones, porque yo hice 2 o 3 y salieron bien, ya eso no me da resultado, porque si yo no tengo una estructura, o voy a rento donde quien la tiene para que me acompañe en eso, no puedo hacerlo. Entonces, el contenido requiere de profesionales que elaboren el contenido. Es decir, entonces esa es la ventaja que aún mantienen los llamados medios tradicionales, que parten de una base de contenido, se nutren todos realmente intercambiamos porque tú produces tu contenido, pero tu contenido puede estar dejando muchísimas cosas fuera. Es decir, no se puede hoy hacer comunicación sin estar pendiente a todo lo que se está produciendo en las redes. Naturalmente, lo que tú vas a hacer es que si tú observas que se está planteando algo por ahí, no es que tú lo vas a lanzar, tú vas a ver si eso es verdad. Pero te da una clave, es decir, que los medios tradicionales se nutren mucho y se han fortalecido mucho con las redes. Y viceversa, porque esta es una cuestión sumamente recíproca. Entonces, todos desarrollamos nuestra labor, pero hay que tratar de privilegiar la producción de contenido. Hay que tratar de privilegiar la producción de contenido. La producción de contenido es costosa, pero sin la producción de contenido, aunque usted realmente reproduzca contenido, que eso hay que hacerlo. Eso es como los artistas. Muchos artistas que tenían sus propias creaciones, pero se pegaron fusilando. Pero también tenían que tener sus propias creaciones. Entonces, les he hecho aquí este enfoque. Yo estoy abierto a cualquier pregunta, yo no tengo problema con preguntas. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas, pero antes, o lo hacemos primero las preguntas. Vamos a hacer primero las preguntas. ¿Quién tiene preguntas por aquí? Para el señor. Buenas tardes, maestro Julio Martínez Pozo. Maestro, yo he tenido oportunidad, gracias a Dios, de seguirlo durante tantos años. He visto cómo usted se ha ido reinventando en el tiempo y como usted muy bien acaba de señalar, actualizándose, y ese contenido del que usted habla, que no es más una sinergia entre lo que usted concibe en función de la realidad que usted tiene, pero también en función de la realidad que está aconteciendo en el entorno, en sus alrededores, en el mundo como tal. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: a estos jóvenes que están incursionando en este periodismo alternativo, este periodismo de redes, si usted tuviera la oportunidad de decirle a cada persona de frente, en función de su realidad, ¿qué debes hacer para no quedarte rezagado, para actualizarte y para hacer un periodismo con altura, con nivel, pero sobre todo llevando esas informaciones que al final de cuentas es lo que más importa para que llegue a la población? Muchas gracias, Maestro, y buenas tardes. Bueno, yo creo que poder identificar claramente nichos, porque hay temas a los que los medios por lo general no están atentos y pueden ser temas importantes. Entonces, crear nichos, tratar de
de saber escuchar, porque yo creo que uno aprende mucho escuchando, mucho que se aprende escuchando, y todos esos son aprendizajes que van quedando ahí, y a la hora de tú elaborar una información o a la hora de tú cuadrarte frente a un hecho, esas cosas ayudan mucho. Y desde luego la lectura. La lectura es esencial. El único de los medios tradicionales que mantiene, digamos, su vigencia intacta es la imprenta. Los libros impresos pues no han sido desplazados por los libros digitales, y los digitales no son malos, porque lo importante es leer, no importa que sea digital o que sea impreso, lo importante es leer. Lo importante es leer. Gracias. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, en los medios tradicionales, que creo que voy a acuñar esa parte, que usted dice que ya no hay medios tradicionales porque todos se han ido adaptando. Nosotras en el programa Política con Sexto Sentido tenemos 10 minutos para comentarios. Sí. De esos 10 minutos, Instagram te publica 1 minuto. El editor trata de escoger lo mejor de esa hora de programa, esos 10 minutos de comentario. Usted decía que el periodismo no ha muerto, pero ¿de qué manera se puede condensar la información o llegar directamente a un público en ese solo minuto a través de redes sociales? Que muchas veces los comentarios interesantes que usted hace, para yo terminarlo de ver, tengo que trasladarme a YouTube y ver tal vez el programa completo. ¿Cómo podemos hacerlo de manera más directa sin que se pierda el mensaje? Bueno, es comunicar, es buscar exactamente cuál es la idea clave, porque te diriges a un público en Instagram que tal vez si lo atrapas con esa brevedad, él pueda ir a otra plataforma a buscar mayores detalles de eso que tú le estás ofreciendo. Entonces es tener cuál es la idea clara, qué es exactamente lo que nos interesa comunicar de esto. Y naturalmente hay que, no hay que truquearse, pero tener la cuestión clave, la idea clave que yo quiero comunicar, pero cómo esa idea que yo quiero comunicar engancha con la persona, cómo yo le hago saber, cómo le hago yo saber que esto que estoy planteando tiene que ver contigo, aún dentro de esa brevedad. Seguimos con las preguntas. Bueno, tendría que madrugar como yo, ¿verdad? A las 7, y así no tendría que buscar en otra plataforma, ¿verdad? Bueno, hermano Julio, lo que te quiero preguntar es, quizás con lo vinculado con la pregunta anterior, y es básicamente lo siguiente: desde Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? Sí. Que tú tendrías que observar mucho para ver si algún gesto de vulgaridad, hasta don Álvaro Arbelo, y hoy lo que vemos no lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque todos sabemos quién es. El reto hoy de la vulgaridad en la radio, Julio, que es muy preocupante. Tú has planteado la sociedad de hoy, los retos que tenemos en la sociedad de hoy, y eso es fundamental, porque todo lo que podemos decir, los niños, o sea, todo el mundo tiene acceso a un teléfono, y eso impacta tanto negativamente como positivamente. Esa es mi pregunta. Bueno, tú mencionaste a don Álvaro. Don Álvaro era un intelectual y... Perdóname, Julio, don Mario Moreno Cantinflas era un intelectual. También, pero como lo mencionaste, era un intelectual que apeló a un estilo que tú puedes estar de acuerdo o no, pero la gente en cierta medida lo asimilaba porque sabía quién era esa persona.
Sin embargo, muchas personas han pretendido seguirle sin tener las cosas que él podía aportar, se han ido por el otro lado y eso ya tú sabes que te puede dar ruido en un momento determinado, pero no te da prestigio ni respeto, ni permanencia tampoco. Sí. Gracias. Gracias. Rudy Santoni. Gracias. Encantado por conocerlo, señor Martínez Pozo, maestro, como dice Wilson. ¿Qué va? Mire, mi pregunta va en este sentido, en el reto que tienen los medios de comunicación a nivel ya de comunicación digital, de noticias y de información. Sabemos que todavía las informaciones que se dan por las redes son no son tan fuertes. Entonces, por lo regular, uno se va a los métodos tradicionales primero, corrobora la información y luego se haría eco de la información que sale en las redes. Ahora bien, en las redes tenemos que dividir dos segmentos. Uno que profesionalmente está haciendo una labor de comunicación, como los medios digitales que tenemos, Claro. y otro que cualquiera que tiene un teléfono se convierte en un potencial comunicador. Así es. ¿Cierto, verdad? Sí, sí. Ahora, ¿cuál es el reto que tiene que superar los medios modernos ahora de comunicación, de redes, desde el punto de vista de los medios digitales ya informativos profesionalmente, para lograr esa credibilidad de los medios tradicionales? Bueno, esa credibilidad se logra con el tiempo y con la veracidad. También tomar en cuenta que las empresas digitales son empresas y tienen que operar, tienen que operar como empresa, porque sin una estructura que funcione mínimamente, tú no tienes posibilidad de hacer un trabajo con cierta calidad, y eso es imprescindible para tú ganar incidencia entre la gente. Entonces eso se logra con el tiempo. Yo creo que aquí hay medios que se han ido acreditando. ¿Sí? Tenemos la última pregunta. Saludos, buenas tardes. Yo tengo Sí. dos preguntas para usted. Primero que nada, antecediéndolo con decir muchas gracias por sacar el tiempo para estar acá Gracias, con gracias. nosotros. Y yo tengo dos preguntas prácticas, aprovechando el extenso conocimiento que tiene y por igual la larga trayectoria. La primera es, ¿cuáles son dos libros que usted ha leído que le han cambiado la vida, ya sea de forma profesional, personal, cualquiera que usted prefiere? Y la segunda pregunta es, ¿qué capacitaciones a usted le han ayudado a adaptarse a esta ola de cambios hacia los medios digitales? Bueno, en relación con la lectura, digamos que en etapas distintas, porque yo estuve muy cerca y en gran medida mi formación intelectual transcurrió al lado del profesor Juan Bosch. Y cuando yo empecé a leer sus obras, realmente creo que cambié mucho, porque me emprendió el interés por la lectura. Más recientemente, pues le puedo decir que yo volvería a leer cuantas veces sea necesario El universo en un junco. Lo volvería a leer. Yo creo que esa es una de las lecturas más fascinantes, más encantadora. Es la historia del libro, pero realmente contada de manera muy llevadera, muy amena. Ese es uno de los mejores libros que puedo haber leído en mucho tiempo. Y bueno, me mantengo entre
la lectura de los temas históricos, políticos y temas que uno está hoy en la obligación de manejar. Yo realmente siempre me quemaba en química y recientemente me fascinó leer un tratado de química. Entonces, las cosas van por ahí. Que no se quede la parte de la pregunta de las capacitaciones que ha tomado para adaptarse a estos nuevos tiempos. Bueno, yo no me manejo mucho a nivel de, ahí tengo que confesarlo, de las redes. Yo solo estoy en Twitter. Solo estoy en Twitter, por lo tanto. No, si la tengo más o menos, que opino solamente cuando tengo algo que decir. Entonces, una de las cosas que realmente tengo que hacer es actualizarme más con toda la tecnología digital. No es que no la tenga, no es que no la use, pero necesito auxilio. Aquí deben haber más voluntarios. No somos voluntarios para ayudar. Ahora sí, última pregunta. Sí. Bueno, maestro, buenas tardes. Gracias. Para nosotros es un placer de poder tenerlo acá en esta tarde. De verdad, una persona tan ocupada, aunque sabemos que ya un día como ese grupo estuviese jugando golf. Un vinito. Sí. Bueno, maestro, para nosotros, los jóvenes que estamos tomando el área de opinión, el sol de la mañana, principalmente su comentario, su hora de comentario de las 7, es el hilo conductor, ¿verdad, Julito? Para todos los que hacemos comentarios. Pero mi pregunta va en lo siguiente: ¿cómo no perder la objetividad cuando nosotros como jóvenes políticos, en mi caso, Sí. soy de profesión comunicadora, de términos, pero también soy política? ¿Cómo no perder la objetividad, independientemente de que pertenezcamos a un partido político? Bueno, muy interesante, porque tú sabes que se creyó siempre que el que opinaba debía colocarse en una postura de independencia, pero eso es sumamente difícil. No es que no exista, pero eso es sumamente difícil. Y resulta que el que tiene mayor interés en opinar es el que tiene posiciones. El que no tiene posiciones, por lo general, no le saca filo a las cosas que hace. Entonces, no hay problema desde mi punto de vista, y creo que no solo desde mi punto de vista, porque eso siempre ha sido así, en que tú tengas una posición. Incluso el hecho de que la gente sepa que tú tienes una posición te obliga más a ti misma a tratar de ser lo más objetiva posible. ¿Por qué? Porque la gente te reconoce una posición y tú tienes que demostrar que estás por encima de esa posición. Ahora, tú tienes una posición y cuando tienes que defender tu posición no hay ningún problema en hacerlo, porque esto mucha gente se lo pudiera encontrar extraño entre nosotros, pero y el New York Times no tiene una posición clara y la define claramente, y CNN, Fox, El País tiene y la establece naturalmente, salvo Fox, que es un tanto radical, etcétera, pero el New York Times no se mete a inventar. Cualquier cosa que publique tiene que ser una cuestión verificada, real y con peso. Entonces la gente sabe que independientemente
de la posición que tiene ese medio es el más influyente, el de más peso, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación, porque quien no tiene, para opinar hay que partir de posiciones. Hay que partir de posiciones, que no son necesariamente posiciones partidarias, pero tú partes de posiciones. Ahora, tiene que tratar de que los elementos que tú tengas para eso sean racionales. No que se perciba como una cuestión que es una cuestión sencillamente de fanatismo, porque inmediatamente ahí también tu credibilidad se queda solamente en sectores que simpatizan con eso, pero no pasa de ahí. Muy bien, hemos llegado al final de este conversatorio. Gracias a ustedes. Para hacerle entrega de un reconocimiento, una placa por parte de Fusindres, que reconoce la trayectoria periodística de más de 40 años en ejercicio ininterrumpido del periodista Julio Martínez Pozo, hoy en el Día Nacional del Periodista. Pero vamos a leerse la A ver. pueda ver. La Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales reconoce de manera especial a Julio Martínez Pozo por su destacada trayectoria periodística, siempre apegado a los valores del ejercicio profesional en el campo de la comunicación, que contribuyen a profundizar las libertades de pensamiento, expresión e información. El 5 de abril, Día Nacional del Periodista. Bueno, pues muchas gracias. Este reconocimiento lo tendré en un lugar especial de mi corazón y de mi oficina. Una fotito, ahí déjame Otro aplauso para Julio.